Muy buenos días. Ayer Ancelotti volvió a hablar del problema de las lesiones, del calendario, del ritmo que se compite desde el principio, ya no hay pretemporadas. A raíz de eso, voy a dejaros aquí un vídeo que grabé hace un par de días con el gran Chus Baleato, un entrenador que lleva 40 años en la brecha, más de 2.000 partidos, más de 2.000 partidos dirigidos, que aparte, entrenador nacional, profesor de entrenadores en España y en Portugal, que aparte de entrenar ha trabajado a nivel internacional ayudando a preparar física y mentalmente a equipos para competición europea, que ha trabajado mucho con Andrade, que fue mítico capitán del Benfica, ahí con excepción portuguesa, también igual que yo, que fue, entre otras, entrenador del club que yo tuve el honor de presidir y que nos va a dejar una charla fantástica. Es una masterclass, vais a ver cómo la charla va creciendo poco a poco, sobre biomecánica del futbolista aplicada al alto rendimiento, ¿no? Al deporte de alto rendimiento, porque él, aparte de ser un fantástico entrenador, es fisioterapeuta, ha tenido y tiene una clínica muy famosa aquí en Galicia de fisioterapia y bueno, es la persona idónea. Escritor de diversos libros que son manuales de entrenadores, reconocidísimo entre el mundo del fútbol aquí en el norte, bueno, también en España es conocido y muy conocido en Portugal, y toda una personalidad que, bueno, que ha hecho de esto del fútbol y de todo lo que gira alrededor de la preparación física, pues su vida. Posiblemente una de las personas más cualificadas que tiene este país para hablar de estos temas. Bien, y he tenido la suerte, porque lo cuento como un amigo, de poder traerlo al canal. Os dejo aquí la charla, no os la perdáis. Es una charla que no envejece, que verá mucha gente aparte de gente del fútbol, porque es de estas charlas didácticas que perdura y que se puede ver en cualquier momento. Espero que la disfrutéis como la he disfrutado yo y os mando un abrazo, ¿ok? Venga, vamos a darle el play. Sí, ahí está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí una vez más en el canal vamos a hacer un vídeo didáctico de estos que sabéis que me gusta hacer de vez en cuando. El otro día estuvimos con el jefe de traumatología del Hospital del Barbanza, el doctor García Tanes, explicando las intervenciones que iban a sufrir Courtois, Militao y Arda Güler. Y hoy tenemos para mí pues a un fuera de serie, un mítico entrenador gallego muy conocido, Chus Baleato, que lo conocemos aquí, se llama Jesús Baleato Negreira, nacido en Valdodubra, un hombre que, bueno, ha entrenado al Compostela, entre otros, ha entrenado al Bergantiños, Grixoa, Santa Comba, al Puebla Fútbol Club, que yo tuve el honor de presidir y que tantas veces os he hablado de ese club, y hoy lo tenemos aquí con nosotros y es un honor. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas tardes. Jesús, aparte, es que Jesús es muchas cosas, aparte de entrenador nacional. Es profesor en la Escuela de Entrenadores aquí en España, en Portugal también ha trabajado. Es fisioterapeuta de profesión, tiene una clínica de fisioterapia, en fin, un montón de cosas. Y aparte escritor, porque tiene varios libros, entre ellos uno que yo sé perfectamente que es un manual que tienen los entrenadores a mano, que va sobre temas de biomecánica y trabajo en el alto rendimiento. Y por eso, precisamente, hoy lo he llamado para que nos explique, a raíz de aquello que el otro día decía Guardiola, sobre cómo han cambiado los métodos de trabajo, el tema en las pretemporadas,
como prácticamente no hay tiempo para la preparación, y de ahí vienen las lesiones, pues como hemos visto de Courtois, Militao, Kevin De Bruyne, Timber en el Arsenal, y bueno, y que tanto está afectando lamentablemente a los jugadores. Jesús, tú que eres un especialista en esto y que tanto has estudiado en el tema de la biomecánica, en el trabajo del alto rendimiento, ¿cómo influye que las pretemporadas ahora parezcan que ya estamos en competición desde el primer día? Bueno, la figura de pretemporada en el mundo del fútbol, como la entendíamos antaño, ha desaparecido. Ha desaparecido porque las exigencias de los clubes, las exigencias de los equipos, desde el primer día tienes que ganar. Lo hemos visto ahora en esta gira americana de Madrid y Barcelona con esos equipos, otros europeos, sobre todo italianos e ingleses, que tienen que jugar a un ritmo, una intensidad fuera de lo común, fuera de lo habitual en una temporada, de una pretemporada, digo, donde ahí realmente el juego siempre era más cansino, pero tenemos que hacernos la idea de que esas temporadas o ese inicio de temporada y pretemporada, el juego cansino ha desaparecido. Por lo tanto, desde el primer momento, el rendimiento tiene que ser del jugador tiene que ser máximo y todos los partidos tienen una connotación mucho más allá de la victoria, sino que es el prestigio de la entidad, el prestigio del jugador. Por lo tanto, las exigencias del jugador son enormes en este mundo, ¿no? Desde un principio y a lo largo de la temporada, porque vemos que muchísimos jugadores ahora pasan a disputar alrededor de 70, 80 partidos, porque no están solo sus clubes, están también las selecciones y es un factor añadido esto, ¿no? Efectivamente, porque es que lo decía Ancelotti también el otro día, que lamentablemente los jugadores, los entrenadores parece que no pintan nada y son la parte más esencial de esto, porque el fútbol efectivamente se ha convertido en un negocio donde hay que estar expuesto continuamente, efectivamente, como tú decías. Xavi el otro día decía, por ejemplo, es que, joder, estamos jugando a un ritmo altísimo, es una barbaridad. Y claro, eso yo me imagino que unido a tanto viaje, tanto estrés, ¿cómo afecta eso psicológicamente y en el estrés corporal al futbolista? Bien, cuando hablamos de estado de forma, hablamos de un estado de forma integral y lo psicológico es un apartado fundamental. Gentes que se hacen viajes insufribles en el avión, el alejamiento de su hábitat normal, entonces eso también situación que modifica el estado emocional del jugador creando estrés, y estrés es un factor añadido de lesionado, ¿no? Está más que demostrado. Si antes hablábamos que un jugador se lesiona pues por las exigencias del campeonato, por los riesgos del deporte, basado en utilización de calzado bueno, campos en buena utilidad y buen entrenamiento, esos tres factores últimos ya no existen. Entrenan bien, tienen buen calzado y buen campos, pero es que el riesgo del deporte, las limitaciones del descanso, Claro. los cambios de horario y cambios de clima, pues eso es un factor de riesgo añadido en propia competición que no alcanzan a controlar ni los entrenadores, ni los fisiólogos, ni los analistas de los equipos. Por lo tanto, ahí es donde redunda realmente el peligro lesional del jugador, sobre todo de los jugadores de élite, ¿no? Así que todo ese foco que lo dicen las figuras, Ancelotti, Guardiola, que son los altavoces un poco de todo esto, Claro. pues tienen toda la razón en ese sentido, ¿no? Y sí, mira, antes hablábamos, cuando yo empezaba a entrenar, decíamos que Luis del Sol era un gran atleta, un resistente en el fútbol que jugaba y recorría 3 kilómetros, 3,5 en un partido de Fíjate. fútbol. Ponte hoy, eh, 10, 12, 10, 12, 10, es 12, 10, increíble, 12. es verdad. 10, 12. Miramos Claro. las estadísticas que nos ponen los canales informativos, los que siguen la gráfica de los equipos, y dice 8, 9, 10, 12, y por ahí va el camino. Tanto las exigencias pero no solo los kilómetros que haces, sino la velocidad con los que le haces y la Eso es. cantidad de giros, gestos incontrolados que tiene que soportarse esa musculatura de esos jugadores. Hay otro factor también que quiero recalcar, que es cada vez se trabaja más la fuerza y la potencia. Se desarrolla más el sistema muscular, pero es que en las articulaciones hay otros componentes que no evolucionan del mismo nivel, que estábamos Eso es. Eso hablando es.
de las zonas ligamentosas, porque cada jugador tiene su capacidad, cada deportista tiene un valor anatómico, físico y fisiológico que es muy difícil modificar. Lo muscular ya lo vemos, ¿no? Mucho gimnasio, mucha potencia, todas esas cosas más, se salen con unos cuadros bestiales, pero los que hay dentro y en los lados de la rodilla no evolucionan de la misma forma. Por lo tanto, los riesgos son muchos enormes, mucho más importantes, porque hay mucho más poder de moverlos, pero soportan más movimientos bruscos, giros, saltos, angulaciones diferentes, pero lo de adentro está ahí. Ahí seguramente sea una de las causas también de lesiones de ligamento. Es como modificar, por ejemplo, para que la gente lo entienda, es como ponerle, yo que sé, a un coche pequeño en el mismo chasis, meterle un motor el doble de potente. Efectivamente. Las cosas se van extendiendo. Por tanto, creo que teníamos que buscar un equilibrio en ese sentido, ¿no? Sí es verdad que el deporte como riesgo hay muchas lesiones que no das controlado. Cierto. ¿Claro? Porque son movimientos intempestivos que va a depender del ritmo, de la dinámica, de la biomecánica que hablaba del jugador, ¿no? Sobre todo esos ángulos de fuerza, esos ángulos de tracción, esa distancia entre palancas, no es lo mismo una pierna grande que una pierna pequeña, no es lo mismo una pierna musculosa que una pierna como un fideo, con lo cual son situaciones que tenemos que tener en cuenta los entrenadores, y el tiempo no da, lo que hablábamos antes, las exigencias es el problema. De competición, 70 partidos al año, ahí que empezamos ya, que si Copa Federación, que si Copa de la Diputación, que si el trofeo de no sé qué, cuando antes empezábamos unas temporadas o pretemporadas tranquilas, 4 semanas primero, vamos a destinar un tiempo a formar el nivel cardiovascular, después el muscular. En Madrid se iba a Guadarrama y se tiraba allí un mes, caray. Exactamente. Es verdad. Yo me acuerdo hablando que yo me llevo muy bien con él, con Rakovic, del Celta, que ahora está en la fundación trabajando, y me contaba que se lesionara en el Celta, cuando vino el Sevilla, al poco de venir, se lesionara y tal, y como no podía ejercitarse lo que quería en el campo, entonces venga, se metió gimnasio tal, y entonces dice, ostras, yo a los 2 meses me veía, digo, yo soy Superman, me cago en estoy mejor que nunca, tal. Y dice, salía al campo, caray, y no me daba movido de la musculatura que tenía. Tenía más chasis que motor, ¿no? El primer giro que hice, me pasó un juvenil como si estuviera parado, caía al suelo redondo, ¿no? En fin, evidentemente, además tú, para que la gente lo sepa, que has trabajado con William Amaral de Andrade, mítico capitán del Benfica, la gente aquí sabe también mi ligación con el fútbol portugués, por eso también estás aquí, en equipos, por ejemplo, como tú, que has ayudado a preparar para la Europa League, a esos niveles de alta competición, el jugador de verdad está preparado más bien mentalmente para asumir toda esa carga de responsabilidad aparte del trabajo físico. Sí, no tenemos capacidad para hacer un análisis individual de cada uno de ellos. Ahí va un poco por las sensaciones del grupo, pero el grupo es tan heterogéneo. El futbolista es la profesión más heterogénea que hay. Hay grandes, pequeños, gordos, menos gordos, pensantes, no pensantes, responsables, menos responsables. Entonces es muy difícil unificar un poquito todos esos criterios en uno, ¿no? Y no cambian mucho los grandes clubs de los equipos medianos o incluso amateurs, ¿no? Porque al fin y al cabo se trabaja con personas y las personas son hijos de su madre y de su padre, como todos, y eso es inevitable. Es verdad. Después está un poco el propio carácter del jugador, ¿no? Como decía, hay que buscarlos por la raza para que compitan bien, ¿no? Hay jugadores que son muy competitivos en todos los momentos, y hay jugadores que son menos competitivos. Hoy en día todas las sesiones de entrenamiento son dinámicas, se entrena a una intensidad muy alta, no hay prácticamente pausas para la distracción.
Y todos los entrenamientos van destinados aplicados al modelo de juego que tú quieras hacer. Por lo tanto, el jugador de ahí ya no tiene mucha capacidad de creación. Por lo tanto, entramos en un modelo de juego donde los grandes equipos vemos que yo ficho para lo que quiero, no jugadores cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, va un poco al revés la cuestión, ¿no? Es que estás todo el rato metido en una cámara cerrado de competición, presión, y claro, eso tiene que acabar afectando, macho. Sí, es que es imposible que no afecte, y como tú bien dices, esa frase de se juega como se entrena, jolín, ahora mismo es una auténtica realidad, porque los entrenamientos efectivamente van a un pico tremendo. Y después a esa presión, a ese estrés competicional, le tenemos que añadir el estrés interno. 25 jugadores un plantel, con sus familias, con sus representantes que están metiendo baza, que tiene que jugar el mío, que tiene que si no juega no sé cuántos, es que si no reúno tantos minutos de competición no es fácil traspasar, que no lo doy vendido, que no lo doy colocado, es que tiene Cuidado que con jugar. eso. Y que eso no es mi puesto, ¿no? Que yo no sé cuánto. Son unos factores que ayudan un poco a generar ese estrés competicional, amén de los minutos que juegan los jugadores, que repercuten en el mundo lesional, ¿no? Y así tenemos una carga importante, un coste importante en las lesiones para el deportista, para los equipos, pero no olvidemos que también para la sociedad, porque la gran mayoría de esas lesiones de los futbolistas, todo ligamento cruzado y toda esa cosa más, dejan secuelas para la vida cotidiana en un tiempo, dejan secuelas. Dentro de poco se dice que una cirugía de esas, a partir de 10 años de haber operado, se inician los signos de artrosis y a los 20 artrosis segura, ¿no? Con lo cual que estoy diciendo, dejando la puerta abierta a una prótesis. Y eso es un coste para la sociedad, ¿no? Desde grande, ¿eh? Un coste grande. Es verdad. Además, bueno, hay jugadores que, bueno, tú más que yo, pero conocemos jugadores con cierta edad que dices, tu madre mía, macho, estás hecho un Cristo. Yo el año pasado coincidí con Hipólito Rincón, que estuvo aquí no, hace 2 años, estuvo aquí en Padrón. Eso es un Cristo, entre las piernas y las hernias discales está hecho un 8. No, pero tú fíjate, yo creo que todos los jugadores que rondan ahora aproximadamente, modesto, está ya de modesto, de los 60 años, hay un número de prótesis de cadera enorme. Enorme. Fíjate. De prótesis de cadera, fíjate. Joder. Enorme. Entre 55 y 60 años, de que habían sido de aquella segunda B y tercera, de los más, Sí, que no le damos importancia. ¿Entiendes? Porque no salen en los periódicos todos los días y no saben cuántos se han operado y esas cosas más, pero es un número muy importante con el costo que estamos hablando para la sociedad, no solo a nivel individual, sino también para la sociedad. Pero bueno, esto es así, un mundo competitivo, el jugador se lesiona, entrenadores, representante, club, secretario técnico, analista, todo ahí, ¿cuándo estás para jugar? Y todo eso, todo son prisas, ¿no? Porque bueno. Eso es. Fíjate, hablábamos el otro día que quizás, pero claro, eso es una utopía, pedirlo en el fútbol. El ejemplo es la NFL, el fútbol americano en Estados Unidos, donde allí el sindicato de jugadores tiene un poder tremendo y allí se juegan 4 o 5 meses a máximo rendimiento y pues después se acabó. Después es descanso y la preparación en pretemporada, buena preparación de largo tiempo, fortalecer, ganar fondo físico, masa muscular. Y claro, después, eso sí, son 4 o 5 meses, que eso es bueno, son como búfalos, ya sabemos, ¿no? Esa gente. Además, esa gente son giros, choques, saltos, bueno, en fin. Pero aquí ya no digamos llegar a tanto, pero joder, las federaciones deberían hacer algo, tanto partido internacional de selecciones que no vale para nada, todo ese tipo de cosas, quitarle fases de clasificación a las competiciones europeas. Digo yo, es que algo hay que hacer y que sobre todo tengan peso vosotros, los entrenadores y los jugadores. Habrá que hacer una huelga o algo, digo yo. Hay un sentir, una idea de reducir los campeonatos, pero no hay sentir de reducir los torneos europeos como la Champions, no hay de las selecciones, porque son una fuente de ingresos que también retroalimenta el fútbol, ¿no? Ese es el problema. Esta es un poco una cadena, que los jugadores quieren cobrar más porque son muy exigentes, entonces para cobrar más hay que hacer más campeonatos y estamos involucrados en eso. Aquella teoría que se decía que en fútbol
se entrena y se prepara un mes para competir 9, ha desaparecido. Cierto, cierto. 10 meses de competición pura y dura desde el primer día. Pura y dura, pura y dura, pura y dura. Bueno, en eso tiene razón. También el jugador tendrá que ser consciente de que tendrá que rebajarse un poquito sus expectativas para ganar un poco en calidad de vida. Pues oye, te voy a decir una cosa. Nos has dado una masterclass porque aparte de los puntos que más o menos todos conocíamos, has puesto de manifiesto algunos factores que efectivamente influyen y mucho en la vida diaria de un jugador. Y creo que la gente ha quedado encantada con esto. Ha sido un auténtico placer, Jesús. Te llamaré algún día más porque eres una fuente de sabiduría. A tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, a vosotros deciros que espero que os haya gustado y bueno, ya veis, un fuera de serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y muchísimas gracias.